El Evangelio de Jesús llegó al municipio de Corinto en el año de 1953. Una de las primeras familias en recibir el Evangelio fue la familia Ortiz San Martín, Jorge Enrique Ortiz y María del Socorro San Martín, padres del pastor Edilberto Ortiz, quien se desempeñó como segundo vicepresidente en el Consistorio de Ancianos, en la vigencia 2022-2025. En este mismo tiempo, los hermanos Alberto Clavijo y Francisco Vergel viajaron desde la ciudad de Palmira Valle para ayudar a evangelizar en Corinto. Los días domingos se realizaba la escuela dominical en la vereda Carrizales, en casa del señor Arturo Quintero. La obra en Corinto se estableció en el año 1955, en medio de la oposición y ataques por parte del clero católico y las autoridades municipales. Los cultos se realizaban en la casa de la familia Echeverry, en el barrio La Playa. El 17 de julio de 1955, el hermano Alberto Clavijo estaba realizando el culto, cuando la policía entró en la casa y le arrebataron la Biblia, disparando en su brazo. Las Biblias fueron llevadas al sacerdote, y fue necesaria la intervención del pastor Drost, quien para reclamar las Biblias se reunió con el presidente Gustavo Rojas Pinilla, que en esos días visitaba la ciudad de Cali. Rojas ordenó a la policía devolver las Biblias y dejar tranquilos a los protestantes. Las Biblias no fueron devueltas, por lo que el hermano Drost fue a Corinto para reclamarlas él mismo. En la confrontación que siguió, el sacerdote intentó conducir las negociaciones en inglés, pero el hermano Drost insistió en que debían hablar en español para que la multitud congregada pudiera entender lo que estaba ocurriendo. En el año de 1956, los primeros convertidos en Carrizales fueron el señor Campo Elías Abril y sus dos hijas Abigail Abril e Inés Abril, bautizados por el pastor Jesús Cardoso, junto con el hermano Daniel Zapata y su señora madre y otros 15 hermanos en el río La Paila. En el año 1959, el pastor Carlos Duque fue encargado de la obra en Corinto, en Florida y sus veredas. El 15 de agosto de este año, el hermano Domingo Zúñiga bautizó 17 hermanos en Corinto y 18 hermanos en Florida. En este año también se apertura la obra en Miranda. En el año 1963, bajo la administración del pastor Héctor García, se compró el primer lote donde reposa el templo de predicación actual, por un valor de 5,000 pesos. En el año de 1966, llegaron a radicarse en Corinto la familia Gómez, entre ellos los hermanos Luis, Anatolio, Juan y Rufino Gómez, provenientes del Patía, quienes habían sido bautizados en el año 1962. Los primeros convertidos en la vereda El Tetillo fueron los esposos Marcos González y la hermana Liboria Zapata. En la vereda Chicharronal, los primeros convertidos fueron el hermano Rubén Quimboa y su esposa Carolina Noscue. En la vereda Las Huacas, la familia Villegas y Escalante. En esta época, la iglesia vio la necesidad de adquirir un lote en la zona rural para destinarlo como cementerio, debido a que el sacerdote que estaba en Corinto se oponía a que los miembros de la iglesia fueran sepultados en el cementerio municipal. El 12 de febrero de 1968, el hermano Antonio Orejuela fue bautizado por el pastor Octavio Valencia. El hermano Antonio Orejuela perseveró y durmió en el Señor el 1 de febrero de 2024. En sus últimos meses de vida, el hermano Antonio expresaba constantemente su deseo de ver su primer pastor, Octavio Valencia. Deseo que humanamente era imposible de cumplir, ya que el hermano Octavio se encontraba viviendo en el extranjero. Sin embargo, Dios, en su misericordia, quiso cumplir su deseo y puso el sentir en el hermano Octavio de venir a Corinto. Fue así como el hermano Octavio Valencia, junto con su esposa y su hijo menor, visitó la congregación de Corinto Cauca el 26 de noviembre de 2023. En el año 1969, cuando la iglesia había alcanzado un crecimiento considerable, se notificó que podía obtener su personería jurídica
e independizarse de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Noticia que no fue bien recibida por algunos pastores y hermanos, los cuales se opusieron. Fue así como se crean dos organizaciones. En Corinto no fue ajena a esta situación. Es así como el hermano Luis León, quien era predicador, junto con 7 hermanos, decidieron congregarse en la Iglesia Pentecostés Internacional. Mientras que los otros hermanos, en compañía del pastor Arturo Rojas, asumieron que ahora la congregación a la que ellos pertenecían era la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Es así como hoy subsisten las dos organizaciones en el municipio. El pastor Asael Perlaza llegó en el año 1972 y se propuso a ampliar el lugar de predicación. Se dedicó al trabajo evangelístico en la zona rural. Así, aumentó el número de hermanos en las veredas Chicharronal, Las Guacas y Carrizales. En el año 1975, llegó el hermano Alfredo Campo, quien fue bautizado en Florida en el año 1967. El hermano Alfredo Campo perseveró y durmió en el Señor el 23 de diciembre de 2023. En el año 1980 llegó el pastor Jesús Antonio Quiguanás, quien continuó evangelizando la zona rural, quedándose por semanas enteras en las veredas, desarrollando el trabajo evangelístico. En el año 1983 llegó el pastor Vicente Ferrer Cárdenas, quien construyó una pila bautismal y una oficina. Pastor muy recordado por sus enseñanzas doctrinales. También fortaleció el ministerio musical, dejando establecido un coro local, dúos y tríos musicales. En el año de 1990 llegó el pastor Hernán Villegas. En su administración se establecieron vigilias y retiros espirituales en las veredas. En el año 1994 llegó el pastor José Octavio Loaiza Ortega. En su administración se establecieron cultos en la vereda Carrizales, Chicharronal y en el sector de Río Negro. En la zona urbana estableció 3 grupos evangelísticos: Jóvenes en Acción, Emanuel y Getsemaní, que dio como resultado la conversión de muchos hermanos y el surgimiento de nuevos líderes. Algunos de ellos fueron enviados al ministerio y otros siguen trabajando activamente en la obra local. En el año 2000 llegó el pastor Erlin Urrutia. En su administración se adquirieron 2 nuevos lotes en la parte interna del templo de predicación, lo que permitió derribar la construcción existente e iniciar la construcción de un lugar más amplio. En este tiempo la iglesia realizó cambios importantes, donde se desarrollaron nuevos programas con un énfasis más participativo de las congregaciones locales. Se implementaron nuevos comités, entre ellos evangelismo y misiones, bienestar pastoral, obra social, publicidad, proyectos, entre otros. En el año 2007 llegó el pastor Hermes Perlaza, quien es recordado por los feligreses como un maestro de la palabra, ya que sus enseñanzas reafirmaron las doctrinas fundamentales de la iglesia. Bajo su administración se dio apertura a las obras en la vereda Chicharronal y en el sector de Carrizales. El número de hermanos aumentó significativamente. También se compró un lote para la ampliación del templo de predicación. En el año 2013 llegó el pastor Segundo Arboleda, quien después de realizar un proceso de capacitación en liderazgo, estableció el proyecto urbano Corinto 100% de Jesucristo, con la presencia de 13 rediles que cubrieron todos los barrios y veredas cercanas de Corinto. Se estableció un programa evangelístico complementario denominado Conexión Juvenil, formado por 8 grupos. Bajo su administración se realizó la ampliación e insonorización del templo de predicación y la construcción de oficinas. Se dio apertura a varias obras en diferentes veredas y la segunda sede en la zona urbana. También se inició la obra en el sector del Jagual. El 1 de agosto de 2022 llegó el pastor Enoc Abonía Loboa,
junto con su esposa, la hermana Orfa Luz Galindo. Bajo la administración del pastor Enoch, se dio apertura oficial de la iglesia en el sector del Jaguar, el 3 de julio de 2023. Se hizo la despedida del hermano John Llanos y su esposa al ministerio en septiembre de 2023. También realizó la reestructuración del trabajo evangelístico con 8 grupos evangelísticos y cultos evangelísticos cada 15 días en diferentes barrios y sectores del municipio. Se realizó la campaña evangelística extendida por los barrios y sectores pertenecientes a esta labor. En el área espiritual se ha enfocado en el crecimiento espiritual de la iglesia por medio de la oración, ayuno y vigilia, implementando el fortalecimiento espiritual general una vez al mes. 2 ayunos por mes, 4 vigilias en el año y 1 hora de oración por las familias en las mañanas, entre otros programas espirituales que han sido de gran bendición. Con la realización de la doctrina para bautismo continua, se ha logrado que muchos hermanos nuevos sean bautizados. Se estableció la visitación semanal a las familias casa por casa, en compañía de su esposa, la hermana Orfa, y líderes de la congregación. También se estableció el asesoramiento para cada comité local, para lograr un mejor desarrollo del trabajo de la iglesia en sus diferentes áreas. En el año 2023, se compró la casa lote, contigua al templo de predicación, donde se utilizan las habitaciones como salones para las clases de los niños. Se construyeron los muros de gran parte de los linderos de los predios de la iglesia, y se mejoró los equipos de la planta física para el sonido y transmisión en vivo, entre otros. Este 2025 se inició la construcción del parqueadero y cafetería, que beneficiará a toda la congregación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.